Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recordándoles que también estos programas los pueden ver a través de mi canal de YouTube, es José Luis Yepes R. Por allí van a tener la oportunidad de darse un repaso por todos los personajes que hemos estado entrevistando durante estos años. Hoy vamos a entrevistar a un personaje referente en un área del quehacer humano, en este caso en lo que es el derecho, la abogacía y en la política. Vamos a estar entrevistando a Ibrahim de Jesús García Áñez. Ibrahim García Áñez. Muy buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, José Luis. Encantado de tenerte por aquí en mi casa. Doctor Ibrahim, háblenos acerca de sus inicios. ¿Dónde nace? ¿En qué año? ¿Qué recuerda de esa ciudad en la que nació? ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, yo nací en Maracaibo hace 81 años. Mis padres fueron Abelardo García, que era contador, y mi madre Matilde Áñez de García. Como te digo, nací en Maracaibo, allá tuve mi infancia hasta tercer año de bachillerato y bueno, estudié en un colegio curas, estudié en el colegio de los maristas, y tengo muchos recuerdos de ese colegio. Hay un colegio bastante grande, bastante amplio, se practicaba mucho deporte y la verdad es que la pasamos bastante bien en ese colegio de los maristas. Recuerdo muchas veces, uno era a veces inquieto, travieso, por la misma edad que uno tenía. Varias veces me llevé varios coscorrones, no de los hermanos, sino con unos cascos que ellos usaban, que tenían una bolita arriba y en varias oportunidades pues me llevé unos coscorrones de esos que me tenía pues, mi inflamación pues en la cabeza. Los castigos de ellos eran de esa manera. Vaya y dé tantas vueltas al patio y resulta que el patio eran como 4 hectáreas porque había campos de fútbol, campos de béisbol, campos de todo, juegos de todo tipo pues. Y la verdad es que fue una infancia bastante bonita. ¿Cómo era el Maracaibo de ese entonces? Oye, en Maracaibo era un Maracaibo bastante alegre, bastante bonito, con sus playas, con su lago, pues, el lago de Maracaibo. Uno frecuentaba mucho las playas. Maracaibo tenía mucho tráfico, como siempre lo ha tenido, pero era un Maracaibo alegre. Allá lo que era el Saladillo, yo no nací en el Saladillo, pero el Saladillo, pues, era un barrio gaitero, cerca de donde está la Chinita, la iglesia de la Chiquinquirá. Yo viví en Bellavista, que era el municipio de Coquibacoa, y que por cierto, bueno, allí me inscribieron en el municipio de Coquibacoa. Yo recuerdo en esa oportunidad los juegos de béisbol. Yo fui aficionado, gran aficionado al béisbol. En el colegio practicaba fútbol, practicaba béisbol, pero sobre todo fui gran aficionado al béisbol. Yo era gavilanero en la época que existían gavilanes y pastoras. Recuerdo que inclusive asistí en el año 53 en el rotatorio, cuando Luis Aparicio padre le entregó el guante a Luis Aparicio hijo en un juego de béisbol. Yo estaba en esa oportunidad en el estadio. Era un Maracaibo muy alegre y la afición de Maracaibo, sobre todo entre lo que eran gavilaneros y pastoreños, era brava. Es decir, yo recuerdo que allí, cuando uno del Pastora iba a la tribuna del Gavilán, eso lo tiraban para abajo. Y lo mismo a la inversa, pues. Había mucha afición. Fui muy aficionado al béisbol en esa época. Doctor García, y háblenos más acerca de su papá y de su mamá, con sus nombres, a qué se dedicaban y qué características considera usted que tiene de su papá y qué características de su mamá. Bueno, mi papá nació en la península de Paraguaná. Desde muy pequeño se vino a Maracaibo, allí trabajó y se dedicó toda su vida a la contabilidad. Él era contador. Nació en la península de Paraguaná, era falconiano. Mi mamá, pues, en el oficio de Abelardo García. Y mi mamá era de Capatárida, que también pertenece al estado Falcón. El estado Falcón, y ella se dedicaba pues a oficio del hogar. ¿El nombre? Matilde Áñez. Vivimos en Maracaibo, pero hasta que, prácticamente hasta que ellos murieron, pues. Sí.
¿Y qué característica considera usted al día de hoy que usted adquirió de su mamá y cuál es de su papá? Bueno, yo creo que el carácter, nos enseñaron, nos inculcaron la honestidad, que creo que la hemos practicado. Eso fue lo fundamental, pues, ser organizado y sobre todo la honestidad. eh, De ambos. de ambos, sí, de ambos. Y creo que por lo menos hemos seguido pues ese lineamiento. ¿Cuántos hermanos hay en ese matrimonio? De tres hermanos, o sea, dos hembras y el varón que soy yo, soy el del medio. Tengo una hermana mayor que vive aquí en Barquisimeto, farmacéutica, y una hermana menor que vive en Coro. Y yo soy el del medio prácticamente, que también vivo aquí en Barquisimeto. Estudió la primaria en el Colegio Los Maristas de Maracaibo. ¿De qué manera el estudiar en ese colegio de los maristas marcó lo que sería después el adulto Ibrahim García Áñez? Bueno, marcó en mucho porque los hermanos en esa época, los hermanos maristas, siempre nos inculcaron la educación, los principios cristianos, y la educación que ahí se impartía era bastante buena, bastante formal. Y yo creo que ahí en los primeros inicios eso marca mucho a la personalidad, pues. Siempre estudié hasta tercer año en colegio de cura. Sí. ¿Recuerda si era amiguero en esa época de la infancia? Sí, sí, teníamos muchos amigos. Inclusive hay una persona que vino aquí a Barquisimeto, que tú lo conoces, que estudiamos juntos toda la primaria y parte del bachillerato, que fue Félix Otamendi. Félix y yo, Félix Otamendi Osorio, que no era de Maracucho, era de Charallave. Bueno, y estudiamos hasta tercer año, estudiamos juntos, fuimos muy amigos y teníamos muy amigos, un grupo de amigos ahí, porque por lo general siempre repetíamos en los años siguientes. Sí. ¿Cuáles eran esas materias que se le hacían más fácil o al menos que le gustaban más y cuáles no le gustaban tanto? No tenía predilección por una ni por otra. De todas maneras, más que todo, pues la historia nos gustaba bastante. Pero independientemente tuvimos muy buenos profesores. Era la época que se estudiaba ya en bachillerato en tercer año física, química, y perfectamente teníamos los profesores, estudiábamos y la aceptábamos, pues. Era lo que llamaban las Tres Marías. Las Tres Marías, exactamente, sí, las Tres Marías. Y los exámenes indudablemente eran complicados porque no era ya con los mismos profesores. Allí cuando ya uno tomaba el bachillerato eran profesores de liceos que iban a examinarlo a uno. Entonces uno cuando llegaban las listas de los profesores, pero uno lo primero que hacía era mirar quiénes lo venían a examinar a ver si tenía el chance de pasar o no. Porque había algunos que tenían fama de que, No lo pasaba que nada. se le atravesaba por el medio, no se quedaba. En ese colegio de los maristas de Maracaibo usted estudió no solo la primaria, sino hasta tercer año. ¿Cómo fue esa transición? Aunque fue en el mismo colegio, quizás eso lo hizo menos traumático, entre la primaria y la secundaria. No, siempre hay siente uno el cambio, indudablemente, porque cuando está en la primaria es un solo profesor que le da todas las materias. En cambio ya cuando uno va al bachillerato son materias diferentes, tiene un profesor en cada materia, ya la cosa era más difícil. Ese es uno de los cambios que más pega, de sexto grado a primer año, y después de tercer año a cuarto año. Los años más difíciles, más complicados. Vamos a hacer una pausa porque al retorno vamos a hablar de esa transición después entonces al cuarto y quinto año que no fue precisamente en el Colegio de los Maristas, sino que se vinieron a Barquisimeto y lo hizo en el Lisandro Alvarado. Vamos a hablar sobre eso en la próxima parte, así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Mi papá lo es todo para mí, mi compañero, mi aliado, mi cómplice, mi mano derecha, mi mano izquierda, el que está conmigo en todos los momentos, los buenos, los malos. Mi papá es mi vida. Hablar de mi papá es hablar de alguien, primero que siempre admiraba muchísimo, que ha sido un gran ejemplo para mí y sobre todo ha sido un gran apoyo, ¿no?
en las buenas y en las malas siempre he sabido que está allí, y poder caminar por la vida sabiendo que cuando te caes tienes a alguien de quien sostenerte es sin duda una gran ayuda. Bueno, no puedo más que agradecer a la vida haber tenido los padres que tengo y poder compartir todavía con ellos todos los años, que espero sean muchos, que le falten. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con el doctor Ibrahim García Áñez. Doctor, nos decía entonces que en el Colegio Los Maristas de Maracaibo se desarrolló toda su primaria y parte del bachillerato, al menos hasta tercer año. Ya cuando se dispone a estudiar el cuarto año, hay un cambio no solo de institución, sino de ciudad. Ya no sería en Maracaibo, sino en Barquisimeto, en el Lisandro Alvarado. ¿Cómo fue que se dio esa decisión familiar? Bueno, yo tenía a mi hermana, hermana mayor, que estudiaba aquí en Barquisimeto, y a mí siempre me gustó Barquisimeto. Yo venía mucho a Barquisimeto cuando muchacho, y fue una ciudad que siempre me gustó, pues. Entonces decidimos, mi padre y yo, que viniera a estudiar aquí a Barquisimeto, y así lo hicimos, pues. Y en el año 59 me inscribí en el Liceo Lisandro Alvarado y estudié el cuarto y el quinto año aquí en el liceo. ¿Qué recuerda de esa institución tan emblemática para el Estado Lara? Porque hubo un tiempo que incluso el Lisandro era el único liceo que tenía el quinto año. Después, obviamente, se abrieron otras opciones. ¿Qué recuerdos tiene? Porque además es una institución con su elección de madrinas tan emblemáticas, que en lo que uno entra al liceo están la galería de todas ellas, y era todo un acontecimiento, ¿no? Las cosas que ocurrían en el Lisandro para la ciudad y para la región. Sí, fue un maravilloso liceo, indudablemente, pero fueron esas épocas difíciles, porque era ya el año 59 y 60, que todavía estaba la efervescencia de la caída de Pérez Jiménez, y ahí hubo movimientos bastante complicados. Pero era un liceo de verdad que yo creo que dentro de los liceos que existían en Barquisimeto era de primera línea. Se elegían, como tú dices, madrinas, habían eventos, la banda show, todo eso existía en el liceo Lisandro Alvarado. Un liceo de primera línea, indudablemente, y con profesores de primera línea también. ¿Recuerda el nombre de algunos de ellos? Cómo no. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el Lisandro Alvarado estaba el profesor Pastor Cortés, quiboreño, estaba el profesor Antonio del Reguero, estaba la profesora Josefina de Rivero, estaba la profesora Lil Aponte de Díaz Quiñones, que por cierto me dio clases muy jovencita, tenía 24 años en la época en que nos dio clases. Eso eran varios de los profesores que teníamos allá, pero eran profesores de primera línea, de primera línea. Y de los compañeros de estudio, ¿cuáles recuerda y si llegó a desarrollar pues algún grado de amistad con ellos? Bueno, recuerdo muchos compañeros de estudio, si me pongo a enumerarlos no terminaríamos, pues era prácticamente todo el curso, pero tengo muy buena amistad todavía con compañeros que nos rodamos juntos, con el doctor Jorge Rosell, con el doctor Ricardo Hernández Álvarez, ya fallecido, que por cierto pues era padrino de mi hija, el doctor Yapérez Bacaba, también fallecido, Francisco Feber Cordero, que se graduó también con nosotros, me son muchísimos. Félix Otamendi no. Félix Otamendi se graduó en Maracaibo. Pues. Y él se graduó de abogado en Maracaibo. Pero ya con su venida a Barquisimeto había posibilidades de, digamos, desarrollar esa amistad, ¿no? No, claro. Félix Otamendi y yo seguimos siempre muy buena amistad. Yo me lo conseguí aquí. Él trabajaba en Maracaibo en la energía eléctrica de Maracaibo. Luego vino a Barquisimeto y seguimos la amistad. Los que te nombré anteriormente fueron los del Liceo Lisandro Alvarado. Félix y yo tuvimos mucha amistad, siempre conversábamos porque nos conseguíamos por ahí, lamentablemente, pero falleció pues. ¿Recuerda cómo fue, si es que hubo ese acto de graduación de bachillerato? Sí me recuerdo, porque fue un acto, para mí sobre todo, fue un acto que nunca lo podré olvidar porque en esa oportunidad, cuando nos graduamos, el acto se hizo en el Teatro Juárez. Yo en esa oportunidad prácticamente obtuve todos los diplomas porque yo exhibí todas las materias
Y hay un acontecimiento que me marcó en esa oportunidad, que fue que una vez que terminó el acto y que me hicieron ese reconocimiento, porque yo pasé de último, fui nombrado de último para recibir los diplomas, al día siguiente el doctor Eligio Anzola, que era gobernador del estado, me mandó a llamar para ofrecerme una beca para estudiar en la Universidad de los Andes. Y me dieron una beca de 150 bolívares, que por cierto la mantuve durante toda la carrera, aunque a mediados de carrera yo le di esa beca a otros compañeros que tenían más necesidad, porque yo tuve unos cargos cuando yo estudiaba en Mérida, pues, y entonces ganaba pues algún dinero. Pero ese es un acto que a mí me marcó, porque en esa oportunidad, y como todos saben, el doctor Eligio Anzola era un gobernador perteneciente al Partido Acción Democrática, y yo, como todos sabían ahí, era un dirigente de COPEI, y el doctor Eligio Anzola pues me mandó a llamar y me dio esa beca. Es un acto que creo que no se repita, sobre todo en los actuales momentos. ¿Cómo se dieron sus inicios en la política? Porque me está diciendo que ya, ya cuando estaba en el liceo ya estaba en la política. Sí, quizás empecé a finales del año 58, ya en Maracaibo, y luego me vine aquí y en el liceo, bueno, todos me conocían ya como un dirigente político de COPEI. ¿Y, alguna anécdota de por qué el socialcristianismo? No, mis principios siempre fueron, y de toda mi familia, son principios cristianos. Y entonces por ahí debe venir todo eso, pues. Sí, mi familia, todo es familia muy católica. Ya con el título de bachillerato en la mano y con la beca ya ofrecida por el entonces gobernador, ¿por qué decide irse a Mérida? Bueno, en esa época en que nosotros fuimos a Mérida, había muchas personas, muchos estudiantes de Maracaibo sobre todo, y de Barquisimeto y de Oriente del país, que escogieron para estudiar la Universidad de los Andes. Yo fui uno de ellos, que yo dije, bueno, yo quiero irme a Mérida por su clima, por todas esas cosas, pero decidí pues ir a Mérida. No, nunca en ningún momento pensé estudiar en Maracaibo en la Universidad del Zulia. Ni en Caracas. Sí, ni en Caracas tampoco, ni en Valencia tampoco. Siempre escogí a Mérida. ¿Y cuándo decide usted irse por el derecho? Bueno, ya cuando estaba estudiando aquí bachillerato, ya yo había decidido que iba a estudiar Derecho. ¿Por qué le llamaba la atención? Bueno, me llamó la atención porque estuve muy vinculado en Maracaibo, sobre todo a profesionales del derecho, familias de uno, y siempre me gustó pues irme por esa rama. Okay. ¿Cómo fue esa vida universitaria allá en Mérida? Oye, la vida universitaria mía fue excelente, extraordinaria. Yo puedo decir, yo llegué a Mérida como estudiante, tú sabes que cuando uno se va de su casa y va a estudiar afuera, no es fácil, muchas veces, porque sobre todo en la residencia de donde uno vive, por lo general, uno como estudiante vive en varias residencias durante toda la carrera. Yo no, yo viví en una sola residencia. Yo llegué a Mérida, unos primos, Elímena Sáñez y Hugo Áñez, me recomendaron en una familia. Yo llegué a esa familia y ahí viví los 5 años de mi carrera. Una familia excelente, una familia extraordinaria y que yo para ellos era como un hijo. Esa familia, cuando te diga los apellidos, más o menos vas a saber por dónde vienen los tiros. Era el dueño de la casa, era el señor Rodolfo Rodríguez Araujo, casado con doña Araceli. Rodolfo Rodríguez Araujo era hermano de Hernán Rodríguez Araujo, que fue gobernador fue concejal. Cuando yo fui presidente del consejo, Hernán Rodríguez fue concejal. Éramos muy amigos por las anécdotas ya que la trayectoria pues, que traíamos. Y luego pues siendo gobernador, bueno, y fue presidente de Nelvar también. Fue presidente de Nelvar. Hernán fue presidente de Nelvar, gobernador del estado. Así es. ¿Recuerda cómo alguna anécdota en particular allá en Mérida, aparte de lo que nos ha comentado del tema de las residencias, ya en lo que es la estricta vida universitaria como tal?
Bueno, como te digo, la vida universitaria yo la disfruté mucho, la disfruté mucho. Primero, fíjate, yo fui becado, una beca de 150 bolívares. Mis padres me completaban, mandaban 150, eran 300 bolívares. 300 bolívares, vivir en Mérida con 300 bolívares era para vivir como un rey, porque ahí les alcanzaba y les sobraba dinero a uno. Tuve la suerte que cuando comencé a estudiar segundo año, yo conseguí en el Colegio Monseñor Silva para dar unas clases. Y entonces me dieron 3 cursos para dar clases de castellano y literatura. Entonces me ganaba un dinero ahí, me ganaba como 900 bolívares en esa oportunidad. Y en el transcurrir de los años, ya cuando estaba a finales de tercer año, conseguí un cargo como amanuense en el juzgado superior, civil, mercantil, penal, tránsito, trabajo, porque abarcaba pues todas las materias. Y bueno, y me ganaba algo como 1.200 bolívares más. O sea que yo ganaba más o menos cierto dinero pues en Mérida. Y después, ya cuando estaba como en cuarto año, me dieron el cargo de secretario del juzgado superior. Y ahí yo ganaba bueno bastante dinero. La beca que me habían dado aquí, yo siempre se las daba a unos compañeros que de escasos recursos económicos. Pero la vida en Mérida para mí pues tuve la gran suerte de una ciudad pequeña y que tuve la oportunidad pues de trabajar sobre todo en los tribunales que eran un espacio reducido. Sin embargo tuve la oportunidad de trabajar como escribiente y luego como secretario. El problema se me presenta es cuando me gradué, que yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Después que me ganaba una buena cantidad de dinero estudiando, yo no sabía, pues para comenzar la carrera pues, era bastante difícil. Y fue difícil, pero salimos a flote. Cuando termina la carrera de Derecho allá en Mérida, ¿decide de una vez regresarse a Barquisimeto? Sí, yo me vine a Barquisimeto. Definitivamente porque esta es una ciudad que siempre me gustó y es una ciudad pues que yo no la cambio por ninguna. Yo me siento un barquisimetano 100%. Vamos a hacer una pausa y al retorno me gustaría que habláramos entonces ya de lo que es el inicio de esa carrera profesional de Ibrahim García Áñez. Así que en breve estaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Lelito, más que un abuelo, eres lo mejor que alguien hubiera podido tener en la vida. Eres como mi papá, eres el mejor abuelo y el mejor ejemplo que yo pudiera tener. Te quiero muchísimo y de verdad que soñaría con estar contigo cada día de mi vida. Mi abuelo, Ibrahim García, o como yo le digo, Lelo, es lo máximo. Es una persona que siempre va a estar ahí para ti, siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. Es extremadamente inteligente, sumamente trabajador, familiar, hace la mejor sopa de cebolla del mundo y lo amo y lo quiero con todo mi corazón. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Ibrahim García Áñez. Doctor García Áñez, ya con su título en mano de abogado de la República de la Universidad de los Andes, ULA, usted decide regresarse a Barquisimeto. ¿Qué ocurre entonces ya en lo que es el inicio de la vida profesional de Ibrahim García Áñez? Bueno, una vez que me gradué me vine a Barquisimeto a empezar a ejercer. Alquilé una oficina en la calle 26 con carrera 19 y ahí empezamos. Tuve un mes en esa oficina. Luego me mudé al edificio que está en la carrera 18 con calle 26, Jacinto Lara. Ahí duré con el doctor Juan Cuesta unos cuantos años hasta que luego me mudé a la 17, entre la carrera 17, entre 26 y 27 y actualmente tengo mi oficina frente al Hotel Príncipe, en la torre financiera del centro, con el doctor Jesús Jiménez Peraza. Sí. ¿Cuáles son esos primeros cargos, o bien sea profesional o de representación popular, y cómo se dieron? Bueno, yo cuando llegué aquí comencé a ejercer. Después en el año de 1968, COPEI me designó para que fuera su representante en la Junta Electoral Distrital. Ahí estuve hasta que el doctor Caldera pues ganó las elecciones y donde yo salí electo concejal por el distrito Iribarren. Y después
dentro de los cargos que tuve, como te dije al principio, yo fui Contralor del Estado, fui concejal durante 10 años, fui presidente del Consejo Municipal durante 3 años y fui diputado de la Asamblea Legislativa durante 5 años, de los cuales uno fui presidente. Que fue en el año 83. Pero, En el año 83. ajá, concejal entonces, 2 periodos, ¿no? Del 69 al 73 y del 73 al Uno 79. cuando estaba el doctor Caldera y el otro cuando estaba Carlos Andrés Pérez. Sí, y cuando Luis Herrera, fui diputado de la Asamblea Legislativa. Consejos municipales que más que todo eran bipartidistas, ¿no? Por allá después se abrió había una concejalía, una curul para un parlamentario, en este caso del MAS, pero fundamentalmente era entre ADE y COPEI, ¿no? Sí, los concejales que me acompañaron a mí en esa oportunidad, yo digo que eran, como lo dijo en estos días en un acto Jorge Ramos Guerra, eran unos concejales que no volverán. A mí me acompañaron las personas que voy a nombrar, que de todos conocidos en Barquisimeto, personas muy conocidas. Estaban el doctor José María Pérez Coronel, estaba el doctor Carlos Zapata, estaba el señor Raúl Asparre, estaba también el doctor Pedro Adrián Santelí, estaba el doctor Rodríguez Araujo, Hernán Rodríguez Araujo, y estaba el señor Óscar Martínez Salas, una gran persona que murió en el ejercicio de su función. Esos eran los 6 concejales de la época que yo digo que eran unos concejales de lujo, sobre todo personas de probada capacidad moral, personas conocidas en la ciudad y que me acompañaron a mí en esa oportunidad en el Consejo Municipal. Yo creo que difícilmente, yo al mencionar esos nombres, muchas personas saben quiénes eran. Yo en los actuales momentos a mí me nombras un concejal, no sé quién es, no tengo ni idea, pero eran personas conocidas en la ciudad de Barquisimeto porque siempre estuvieron vinculadas al quehacer barquisimetano. Y llegó a ser presidente del Consejo Municipal que, pues, para ese momento era como ser alcalde, porque esa figura no existía como tal, ¿no? Sí, era precisamente como ser alcalde en la actualidad. En esa oportunidad no existía la figura del alcalde, pues. Y siempre habíamos en esa oportunidad, éramos 3 partidos, pero nos entendíamos muy bien porque eran personas todas conocidas de una probada rectitud y nos entendíamos, a pesar de los problemas que pudiéramos tener, pero siempre nos entendíamos. ¿Y recuerda algunas obras emblemáticas que durante su periodo pues le tocó inaugurar o poner en funcionamiento? Claro que sí, sobre todo, si nosotros nos dedicamos mucho en lo que era en los barrios al deporte, nos dedicamos en los problemas de la industrialización en Barquisimeto a través de Condivar, de las zonas industriales, siempre estuvimos pendientes y tratando pues de llevar adelante todos los procesos de la industrialización en Barquisimeto. Pero de las obras que en realidad se hicieron en esa oportunidad en el Consejo Municipal, una de las obras que hizo fue la ampliación de la avenida Carabobo. No sé si recuerda que la avenida Carabobo era muy angosta y la ampliamos, que no fue pues una doble vía, porque no se pudo hacer porque había mucha bienhechuría, pero se amplió en esa oportunidad la avenida Carabobo. Ahora, las 3 grandes obras que se hicieron, de los cuales fue en conjunto con la gobernación del Estado, fueron, una de ellas, la avenida Simón Rodríguez, que es la que va por el lado de la catedral, la calle 29. Ahí el Consejo Municipal se encargó de expropiar todos los ranchos que existían, que eso fue un proceso muy tedioso, un proceso muy complicado, pero al fin y al cabo pues logramos que se hiciera la avenida. Se hizo la avenida Simón Rodríguez y ustedes saben, pero lo que ha beneficiado eso a la ciudad de Barquisimeto. Otra de las grandes obras, quizás unas primero, otras después, pero no la estoy citando en el orden que se hicieron, fue la ampliación de la avenida Venezuela. La avenida Venezuela logramos ampliarla desde la avenida Vargas hasta la avenida Los Leones. Los Leones. Era la ampliación de la avenida, porque ya existía la avenida Vargas,
pero se trancaba en la avenida Vargas. La avenida Venezuela existía, pero se trancaba en la avenida Vargas. Y entonces tuvimos que expropiar todos los ranchos desde la avenida Vargas hasta Los Leones para hacer la ampliación de la avenida Venezuela de la Vargas hasta Los Leones. Y la otra obra emblemática fue la avenida Lara, que también le tocó al Consejo Municipal todo el proceso de expropiación y al Ejecutivo la ejecución de la obra. Esas fueron, dentro de las obras que se hicieron, yo creo que fueron obras de cierta envergadura, sobre todo lo que es la ampliación de haber hecho la Simón Rodríguez, que era la calle la 29, la avenida, la prolongación de la avenida Venezuela y lo que es pues la avenida Lara, que era una vía muy angosta. Pues. En esos años también no se inauguró el Palacio Municipal. Ah, bueno, por supuesto, el Palacio Municipal me tocó inaugurarlo a mí. Eso fue el 1 de enero de 1971. Nosotros funcionábamos en una casa que está frente al Hotel Príncipe, donde hoy existe un banco, frente al Hotel Príncipe. Esa era la sede del Consejo Municipal. Ahí funcionó del año 71 para atrás. En el periodo mío funcionamos 2 años. Presidente fue Raúl Aparra, 69-70, y luego en el 71 inauguramos el Palacio Municipal. Estamos hablando de obras emblemáticas y estamos hablando de que había entendimiento político, independientemente de que estaban socialdemócratas, socialcristianos y socialistas en distribuyéndose las curules de ese consejo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí nos entendíamos, siempre conversábamos y tratábamos de llegar a un arreglo. Siempre había problemas, como en todos los cuerpos colegiados, pero siempre nos entendíamos, por la calidad de los concejales de la época. Después de esos 2 periodos como concejal, pasa a ser parlamentario regional en la extinta Asamblea Legislativa, lo que es hoy Consejo Legislativo. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el año, después de haber salido del Consejo Municipal, yo renuncié. Cumplí los 10 años como concejal, pero en esa oportunidad ampliaron el periodo de los concejales por unos meses más. Yo renuncié porque había salido electo diputado a la Asamblea Legislativa. Y bueno, en el año 83 tuve la oportunidad pues, de ser presidente, que fue el último año del mandato de Luis Herrera. Fui presidente de la Asamblea Legislativa. También fui contralor del Estado. Y cuando me tocó ser contralor del Estado, el gobernador fue en la época de Hernán Rodríguez